Buenos días para todos. Hoy celebramos el día de Corpus Christi en algunos lugares. Vamos a leer el Evangelio que nos propone la Iglesia para este día. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: díganle que se echen en grupo de unos 50. Lo hicieron así, todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que le sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor. Vean que en algunos lugares, en la República Dominicana, el día de Corpus Christi, yo celebré la Eucaristía. Lo que voy a hacer es que voy a mandar los 2 audios. O sea, el domingo 12 del tiempo ordinario, para los que viven en aquel contexto, oran ese evangelio. Y que aunque no lo envíen, también si quieren después, cuando tengan un tiempo, también lo escuchan. Y tienen, si quieren, su momento de oración o vuelven nuevamente a releer el evangelio, a sacar elementos para que crean que le pueden ayudar a su vida y que lo pueden integrar también en su oración. Y los que hoy celebran el día de Corpus Christi, les sirve propio del día de hoy. Y los del domingo 12, también, si quieren tener en el transcurso de la semana otro momentico de oración con el evangelio, pueden, si quieren, meditar aquello. Bien, yo quiero hacer como en forma de una catequesis a raíz de este evangelio, en torno a lo que la Iglesia nos enseña y el catecismo de la Iglesia. Fíjense que la Eucaristía tiene 4 partes. Hoy que celebramos Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Jesús, la fiesta más importante, vamos a decir, porque la Eucaristía es la riqueza de la Iglesia. Y eso es lo esencial. Por eso decimos después de la consagración, este es el sacramento de nuestra fe. O sea, la esencia de la fe es eso. En la Eucaristía es su cuerpo y es su sangre. Y se nos invita precisamente a eso, a hacer una Eucaristía, a hacer una acción de gracia continua en nuestra vida. Y a tener esas 4 partes que da la Eucaristía, que yo la voy a sacar del Evangelio, cómo vemos esto en el Evangelio de hoy, en sus 4 acciones. Por eso la primera parte de la Eucaristía es el rito de entrada, que inicia con el canto. Luego del canto hacemos el saludo cuando llegamos al altar. Luego se nos invita a reconocer los pecados, se llama acto penitencial. Luego viene el Gloria, partimos de una misa dominical y también de una solemnidad. Luego viene lo que le llama la oración colecta, que es la oración más importante porque es como el resumen, la síntesis, recoge la esencia de la celebración que celebramos. Por eso siempre es bueno poner atención, porque ahí esto está tan bien hecho, que siempre es una oración muy evangélica, pero también apunta siempre a lo esencial de lo que celebramos el día. Igual que los prefacios de la Eucaristía, siempre tienen lo esencial, la esencia de la celebración. Y esa primera parte de la Eucaristía, donde nos quiere ubicar, es a que reconozcamos que somos pecadores. Apunta precisamente a eso, es decir, vamos a celebrar lo más grande, y para celebrar lo más grande lo primero es que yo me vea, que yo me mire en el espejo de Jesús y yo vea que en mí hay una deformación, que en mí hay un pecado, que en mí hay una realidad, y que eso que hay en mí es lo que yo también voy a ofrecer en la Eucaristía. Es lo que yo quiero que el Señor me perdone. Y por eso leemos en el Evangelio que dice que en aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Ahí está la primera parte de la Eucaristía. Somos seres necesitados.
Hay dos tipos de enfermedad en el Evangelio de hoy, perdón, dos tipos de necesidad. Y es los enfermos y el hambre. Por eso multiplica los panes. Entonces la iglesia es un hospital. Eso no es una casa de puros ni de santos, sino un hospital. Y si fuéramos a cambiar el nombre de iglesia, tendríamos que poner eso, el hospital del Señor. Por eso vamos, porque somos enfermos. Somos vulnerables, somos frágiles. Somos una partida de personas rotas interiormente. Heridas, problemas, dificultades, angustias, falta de esperanza. Es que yo reconozca en la Eucaristía cuáles son mis necesidades. El problema es dónde yo refugio esa necesidad. Ahí es donde está el problema. Y la Eucaristía precisamente nos invita a eso. Ven, refúgiala en mí, dice el Señor. Ven, preséntamela a mí. Por eso el acto penitencial, nosotros los que presidimos la Eucaristía volamos, pero eso debería detenerse hace un tiempo. A veces que tiene más prisa y mismo cura. Hablamos de eso, de que hoy en día la gente anda rápido, pero que nosotros somos los primeros que andamos volados. Eso está bien hecho, la Eucaristía es bien celebrada, uno en una hora celebra, pero se le da el tiempo que debe de dársele a cada cosa. Ven, entonces el acto penitencial es eso, es un momento, o sea, un minuto. Ojalá eso debería durar por lo menos 2 minutos, no pensando, ¿qué yo traje aquí? ¿Cuáles son mis necesidades que yo he traído al altar, que yo he traído para que la oración también de mis hermanos pues me ayude a eso? Me ayude a yo liberarme, a yo saciarme, a yo llenar esa necesidad con Jesús. Esa es la primera parte de la misa. La segunda parte de la misa es la liturgia de la palabra, que inicia con la primera lectura, luego el salmo, que es una respuesta a la segunda lectura, a la primera lectura, luego viene la segunda lectura, luego viene el evangelio, luego viene la homilía, luego viene el credo, la profesión de fe, como usted quiera llamarle, y termina con la oración de los fieles. Fíjense que la primera parte termina con una oración, la segunda termina con una oración y todo va a terminar con una oración. Porque eso es lo que se está celebrando, algo muy espiritual, muy serio. La oración de los fieles. Si la primera recoge la intención de la celebración que celebramos, la oración colecta, la oración de los fieles recoge la intención de todos nosotros. Y por eso, donde yo veo en el Evangelio de hoy esta segunda parte, que es la liturgia de la palabra, en esto que voy a decir ahora. Voy a leer. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios. Del reino de Dios. La homilía es eso. Por eso Jesús no pedía tiempo, de que hablando de política, hablando de esto, hablando de aquello. No. Él hablaba del reino de Dios, de los valores del reino de Dios. Hablaba de la bienaventuranza, hablaba de las obras de misericordia, hablaba de lo esencial. Que si la gente va a la misa con problemas, yo no puedo llevarle otro problema. Es que si la gente va a la misa con tristeza, yo no puedo ser el primero que le predique tristeza. Es que vamos allí a buscar una esperanza, una motivación para nuestra vida, una razón más para seguir viviendo, una razón más para poder seguir muriendo, porque morimos a trozos, una razón más que le dé un significado grande a nuestra vida. Y eso es el reino de Dios y los valores del reino. Y eso debe de ser la homilía, que una palabra hebrea que significa exprimir, sacarle el zumo. Y es que la homilía tiene que quedar tan bien hecha, que no la cumplimos ninguna novedad que sea, pero hace que lo que el predicador haga sea exprimir tanto los textos, que lo que le dé al fiel sea un zumo. Los zumos sanan. Los que somos de campo sabemos que eso, usted coge un saco de berro y quizás una taza de zumo. Exprimir tanto la palabra, que lo que se le dé al otro sea sanante, que sea siempre una dosis. Porque, como dice un amigo mío por ahí,
Cuando tú vas a una misa o a un culto espiritual, del que sea, una oración, lo que sea, que tú te hartas, que tú lo que te quieres es ir, ya perdió el sentido. O sea, el culto, la dimensión espiritual debe de celebrarse tan bien que tú quedes con hambre de querer volver. Y eso hay que lograrlo. Entonces Jesús predica del reino de Dios, habla del reino de Dios, convoca por el reino de Dios. O sea, el que está allí está por seducción, porque este hombre tiene un poder en su palabra, que tú quieres más. Y que tú entiendes que lo que te está diciendo te está quemando como lo de Maú por dentro. Es que sus palabras queman. ¿Por qué? Porque sus palabras son sobre la verdad. Y es que la verdad transforma internamente al hombre. Por eso cuando cogemos la homilía para hacer cuentos, para hablar cosas que no tienen ningún valor, para contar historias, eso no quema a nadie. Eso estamos hartos en el mundo nosotros, en los medios de comunicación. ¿No ven que los medios de comunicación eso es lo que dan? Y si nos dan la palabra, nos la dan vendida. Te predico a cambio de like. Te predico a cambio de que te suscriba a mi canal. No, Jesús no tenía ni canal ni like, nadie predicaba porque quería que tú llegaras a la verdad. Él predicaba porque quería que tú te sanaras. Él predicaba porque quería que tú te acercaras al Padre. Y ese es el evangelio de hoy. Esa es la segunda parte de la Eucaristía y eso debe de ser la Eucaristía. La tercera parte de la Eucaristía es la liturgia eucarística. La primera dijimos es rito de entrada. La segunda, liturgia de la palabra. La tercera es la liturgia eucarística, que inicia con el ofertorio, luego viene la oración del ofertorio, luego viene el prefacio, luego viene la plegaria eucarística, que culmina prácticamente con la oración poscomunión. También terminamos con una oración poscomunión. Pero vamos a entrar en el ofertorio, que es lo que también el Evangelio de hoy nos dice. Allí había una realidad, y la realidad era que había hambre. Y le dicen, no le den de comer. Y ellos dicen, pero ¿y cómo? Aquí lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Eso es lo que él quiere que le ofrezcamos. Para que se dé el milagro que se dio allí, que comieron 5.000 hombres. Todos sabemos que donde hay en actos religiosos siempre hay más mujeres y niños que hombres. Entonces se imagina lo que había allí entonces. Para que ocurra el milagro de Dios en todo lo de nuestra vida, el ser humano tiene que ofrecer algo. Entonces, si tú vas a la Eucaristía, tú tienes que llevar algo, o un problema, o un sufrimiento, o un dolor, o una preocupación. Y el ofertorio es eso, no es para que estemos mirando quién vino y quién no vino. El ofertorio es para que nosotros ofrezcamos en nuestra vida, porque junto al pan y al vino, eso es lo que va a transformar en su cuerpo y en su sangre. Y eso es lo que va a llevar al seno de la Trinidad. Y eso es lo que va a ocurrir allí. Por eso en silencio yo también debo de ofrecer lo que llevo. ¿Y qué yo llevo a la Eucaristía? Bueno, empezamos llevando algo desde que reconocemos los pecados cuando empezamos. Y ahí hay que ofrecerlo. Entonces el milagro de Dios se da cuando ofrecemos algo a Dios. No pudo haber allí Eucaristía en esta multiplicación de los panes. No pudo allí haber milagros si no hubieran ofrecido los 5 panes y los 2 peces. Porque Dios lo único que hace de la nada es la creación. Después todo lo que hace necesita de la colaboración del ser humano. Jesús sanó porque había enfermedad. Jesús multiplicó panes porque había poco, pero lo multiplicó, porque eso es lo que significa que lo multiplicó. Entonces, ¿qué ofrecemos? ¿Qué le llevamos a Dios? Ojo, que aquí dice algo bien interesante. Hubo uno que le pasó los 5 panes y los 2 peces, pero él no le multiplica los panes a ese, se lo multiplica a todos. Porque cuando Dios, si es el Dios cristiano, porque hoy en día vemos otra cosa, va a hacer un milagro, no lo hace, aún incluso de forma personal, no lo hace para que tú te sientas bien, sino para el bien común. Es que tu vida es un testimonio. Si Dios te sana a ti de determinada cosa, no lo hace para que se infle tu ego,
sino para que tú compartas en la comunidad, en el bien común, para el bien común, eso que Él ha hecho en tu vida. Que hay gente que después que lo sanan, es mejor que se muriera de eso, porque lo que de ahí en adelante le llevan es una vida asquerosa, y destruyendo y siendo injusto. Entonces, Él no hace el milagro de la multiplicación de los panes para saciar a uno o dos, que fueron los que pusieron el pan y el vino, no. Él hace el milagro para que todos coman. Aquí caben todos, bueno y malo. Hoy comió todo el mundo. Y sobró. Y sobró. Porque cuando Dios hace un milagro no está pensando en esto, sino que está pensando en que todos se sacien. Dice el Evangelio que todos quedaron saciados. Es que cuando nosotros ofrecemos, imagínense si eso fueron 5 trapos de pan y 2 trapos de peces. ¿Qué será cuando nosotros le ofrecemos a Dios el corazón, la inteligencia, la libertad, la vida? Por eso dice la palabra, bendijo eso. Y cuando lo bendijo, pues ocurrieron cosas maravillosas. Ojalá Dios también bendiga nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fragilidad, nuestro problema. Pero tenemos que ofrecérselo. Y por último, la última parte de la Eucaristía, ese rito de conclusión o rito de salida, que termina con la bendición y el canto de salida. O sea, iniciamos con un canto y terminamos con un canto. Es una fiesta, lo que fuimos fue a una fiesta, no a un aburrimiento. Pero una fiesta que tiene sentido. Una fiesta donde yo no salgo embriagado. Una fiesta donde yo no salgo ni sé para dónde voy, porque el que va a fiesta así a veces sale tan dado de eso que no sabe ni cuál es la puerta de su casa. No, aquí es distinto. Aquí que va aquí sale con más conciencia porque sabe a qué sale de ahí. Por eso dice el Evangelio y la palabra que recoge esto, es que Jesús los partió y se los dio a los discípulos para que los discípulos se los sirvieran a la gente. Entonces, ¿qué palabra recoge la última parte de la Eucaristía? Servir. No para que se lo dieran. Porque usted le puede dar al otro de muchas maneras. Toma eso y tirárselo encima. No. Dice aquí el Evangelio que ellos le sirvieron. El poder de la palabra servir. Y el servicio tiene distintos rostros. Salimos de la Eucaristía a eso. A servir de las distintas maneras que hay. Y por eso ustedes ven que en la Eucaristía se parte el pan cuando se levanta. Significando que así como Jesús se rompe, se parte para nosotros, pues yo debo de doblarme. Es difícil doblarse. Doblarme para servir a los demás. Entonces pidámosle a Dios que nos bendiga, que nos ilumine, para que estas 4 palabras que aparecen en el Evangelio, primero formen parte de nuestro vocabulario, y segundo, que esas 4 acciones pues también se puedan encarnar en nuestra vida cotidiana y también forme parte de nuestro día a día. Primero, saber que soy un ser necesitado, ser consciente de eso, que no lo somos. Segundo, que estoy llamado como Jesús a utilizar mis labios y mi vida para anunciar el reino de Dios. Esa es la liturgia de la palabra. Tercero, que mi vida debe de ser una ofrenda a Dios para que Él la bendiga, pero que mi vida debe de ser una bendición para los demás. Esa es la liturgia eucarística. Y último, que estoy llamado a servir como lo hizo el Hijo. Y servir de acuerdo a lo que hago, y servir de acuerdo a los distintos carismas que hay en la iglesia. Y servir sabiendo que el servicio tiene distintos rostros. Y ese rito conclusivo. Entonces vamos a pedirle al Señor que en este día de Corpus Christi, esas 4 acciones, pues nos acompañen hoy y siempre. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.